Tan pronto como compré un apartamento y una casa de campo, mi esposo solicitó el divorcio y la división de bienes en ese mismo instante, y mi suegra organizó una fiesta. Pero no pensaron que se estaban equivocando tanto. Nunca pensé que algún día estaría tan agradecida a mi madre por su paranoia constante y su desconfianza hacia la gente. Mali, eres demasiado abierta, demasiado confiada, me decía desde niña. En este mundo siempre hay que tener un plan B. Mi mamá siempre prefería prevenir cualquier riesgo, incluso cuando parecía exagerado. Ahora, cuánto le agradezco esa cualidad de su carácter. Pero empecemos desde el principio. Me llamo Mali, tengo 32 años. Trabajo como traductora en una gran empresa internacional. Mi infancia transcurrió en un pequeño pueblo cerca de Washington. Nada extraordinario, una escuela común, clases de piano en la escuela de música, que, debo confesar, no me gustaban mucho, pero asistí con constancia durante los 7 años. Después del divorcio de mis padres, mi madre crió sola a mi hermano menor y a mí. Trabajaba como contadora en una fábrica local y, a veces, hacía trabajos adicionales para que nunca nos faltara nada. Tal vez por eso, desde pequeña, sentí una necesidad especial de independencia financiera. En la escuela trabajaba como tutora, ayudando a los alumnos más jóvenes con inglés. En la universidad traducía textos para pequeñas empresas. Siempre supe que mi futuro dependía de mí misma. Después de graduarme de la Universidad de Lingüística, me incorporé inmediatamente a una agencia de traducción. Los primeros años fueron exigentes, aceptaba cualquier trabajo, muchas veces trabajaba hasta tarde con traducciones urgentes. Pero poco a poco construí mi cartera de clientes y mi reputación. A los 25 años ya ocupaba el puesto de traductora senior y tenía un ingreso estable y bastante alto. Fue entonces cuando decidí cumplir mi sueño de larga data, comprar mi propio apartamento. Ahorré para el pago inicial casi 3 años, privándome de muchas cosas, en lugar de cafés de moda, cenas en casa, en lugar de ropa nueva, descuentos, en lugar de vacaciones en el extranjero, viajes a la casa de campo de los padres de una amiga. Pero cada mes, al transferir cierta cantidad a una cuenta separada, sentía que me acercaba a mi meta. Cuando la cuenta alcanzó la cantidad necesaria, solicité una hipoteca y adquirí un pequeño pero acogedor apartamento de un dormitorio en un edificio nuevo. 38 metros de libertad e independencia. Recuerdo que estaba en medio de la habitación vacía con las llaves en la mano, sin poder creer que realmente era mío. Mamá me dijo entonces: recuerda, Mali, tener tu propia vivienda es lo más importante para una mujer. Es tu fortaleza, tu refugio. Me lancé con entusiasmo a la renovación, elegí cada detalle yo misma, desde el color de las paredes hasta las manijas de los muebles de la cocina. Hice muchas cosas con mis propias manos para ahorrar. Por las noches, después del trabajo, pintaba, pegaba papel tapiz, montaba muebles. Cada centímetro de ese apartamento fue creado con amor. Me tomó casi 5 años pagar completamente la hipoteca. Tomaba proyectos adicionales, trabajaba los fines de semana, incluso conseguí un trabajo nocturno como profesora en cursos de idiomas. Pero valió la pena. El día que hice el último pago, abrí una botella de champán y sentí un orgullo increíble por mí misma. Y entonces apareció él, Víctor. Nos conocimos en una fiesta corporativa de una empresa cliente para la que estaba traduciendo un contrato internacional importante. Víctor era director del departamento de ventas, un hombre alto, seguro de sí mismo, con mirada atenta y sonrisa encantadora. Se acercó a mí con una copa de vino en la mano y dijo: por fin puedo agradecer personalmente a la persona gracias a la cual no fracasamos en el contrato alemán. Su voz era profunda y suave, y en su mirada se leía admiración sincera. Hablamos toda la noche. Víctor resultó ser un conversador interesante.
Viajaba mucho, entendía de arte y literatura, era erudito e ingenioso. Al final de la velada, me sorprendí pensando que hacía mucho tiempo no encontraba a un hombre así. Me acompañó a casa y pidió mi número de teléfono. Al día siguiente llamó e invitó a una exposición de arte contemporáneo. Así comenzó nuestro romance. Los primeros meses fueron de cuento de hadas, flores sin motivo, regalos inesperados, cenas románticas, largas conversaciones hasta la madrugada. Víctor literalmente me trataba como a una princesa. Sabía cómo hacer un cumplido, sabía escuchar y parecía adivinar siempre mis deseos. Si lo pienso bien, ya entonces había señales de alerta que ignoré obstinadamente. Por ejemplo, Víctor llegaba tarde con frecuencia. Al principio 15 minutos, luego media hora, a veces incluso una hora. Siempre había razones respetables: tráfico, trabajo atrasado, una llamada urgente. Lo esperaba en cafés, en el metro, en el cine, y me convencía a mí misma de que eran cosas menores. Además, podía cancelar planes de manera inesperada en el último momento. Lo siento, cariño. Un imprevisto en el trabajo. Y yo nuevamente lo entendía y aceptaba. Víctor sabía disculparse con tanta sinceridad, hacía regalos tan conmovedores como compensación, que era imposible enojarse con él. A veces, al hablar de su trabajo y logros, él adornaba la realidad. Notaba algunas inconsistencias en sus historias, pero lo atribuía a la manera masculina de percibir las cosas. Todos los hombres exageran un poco sus éxitos, pensaba yo. Pero la señal de alerta principal que ignoré fue su relación con el dinero. Víctor le gustaba vivir bien, restaurantes caros, ropa de marca, eventos prestigiosos. Al mismo tiempo, a menudo se quejaba de dificultades financieras temporales. Ahora tengo un pequeño déficit de caja. Ayúdame, por favor. Y yo le prestaba el dinero sin hacer preguntas. Siempre lo devolvía, pero de manera irregular y en partes. Estaba enamorada y todos esos pequeños detalles me parecían insignificantes comparados con lo bien que me hacía sentir estar con él. Después de un año de relación, Víctor me propuso matrimonio. Fue muy romántico, cena en la azotea de un rascacielos con vistas a la ciudad de noche, champán, un anillo de diamantes y el de rodillas. Por supuesto, dije sí. Luego conocí a su madre. Rebeca vivía en un amplio apartamento de 3 habitaciones en el centro de Washington. El apartamento estaba lleno de muebles antiguos. En las paredes colgaban cuadros en marcos pesados. Por todas partes había estatuillas de porcelana. Rebeca, una mujer con peinado perfecto y manicura impecable, me recibió con una sonrisa forzada. Bueno, por fin Víctor ha traído a su prometida. Me evaluó con la mirada. Espero que sepas cocinar. Mi hijo está acostumbrado a la comida casera. Esa pregunta fue solo el principio. Durante la comida, fue metódicamente indagando todos los detalles de mi vida, dónde estudié, a qué me dedico, cuánto gano, quiénes son mis padres. Cada respuesta mía iba acompañada de un leve apretamiento de labios. ¿Traductora? Miró a su hijo. Yo pensaba que encontrarías a un médico o a un abogado. Pero, claro, traductora también no está mal. Víctor sonreía y solo encogía los hombros, sin comentar las críticas de su madre. Después de la comida, cuando nos quedamos a solas en la cocina, de repente cambió de tono a uno más confidencial. Mira, Mali, Víctor es un chico especial. Necesita un cuidado especial. Es muy talentoso, pero en la vida cotidiana un poco inadaptado. Espero que entiendas el tesoro que te ha tocado. Yo asentí, sintiéndome incómoda, pero me convencía de que con el tiempo encontraríamos un entendimiento. Qué equivocada estaba. La preparación de la boda se convirtió en una batalla.
Yo quería una ceremonia sencilla, rodeada de amigos y familiares cercanos, pero Rebeca insistió en un gran evento. Víctor merece una boda de verdad, no estas reuniones modernas tuyas, afirmó, tomando la organización en sus manos. Yo estaba demasiado ocupada en el trabajo y le permití encargarse de la mayoría de los preparativos, de lo que luego me arrepentí amargamente. La boda se convirtió en una exhibición del gusto y las conexiones de Rebeca. El 70% de la lista de invitados eran personas que veía por primera vez, colegas de Rebeca, sus amigas, parientes de los que ni siquiera sospechaba. Mi vestido, que había elegido yo misma, fue reemplazado en el último momento por otro elegido por mi suegra, más apropiado para una boda de verdad. El menú, las flores, la música, todo se hizo en contra de mis deseos. Lo único que me consolaba era la idea de que después de la boda viviríamos Víctor y yo en mi apartamento, lejos de su madre. Pero incluso allí me esperaba una sorpresa. Una semana antes de la boda, Víctor de repente declaró: «He estado pensando, tu apartamento es demasiado pequeño para nosotros. ¿Qué tal si vivimos un tiempo en casa de mi madre? Tiene 3 habitaciones, habrá espacio para todos. Y luego, cuando ahorremos para algo más grande, nos mudamos». Quedé atónita. Nunca habíamos discutido tal opción antes. Quise gritar: «No, no quiero vivir con tu madre». Pero en lugar de eso, pregunté con calma: «¿Y mi apartamento? Podría alquilarlo y ese dinero serviría para nuestro futuro hogar». Víctor sonrió. «Excelente idea. Mira qué bien se te ocurrió. De todas formas, en casa de mi madre nos será más cómodo, más cerca del centro. Además, ella ayudará con las tareas del hogar». Así fue como terminé en ese apartamento antiguo, donde cada paso iba acompañado de las observaciones de Rebeca. «Mali, otra vez no has hecho bien la cama. Déjame mostrarte cómo se hace». «Mali, ¿de verdad no sabes que a Víctor no le gusta la cebolla en la ensalada?» «Mali, ¿por qué llegas tan tarde del trabajo?» «Víctor lleva 2 horas con hambre». Al principio, Víctor aún intentaba suavizar los conflictos, pero poco a poco comenzó a tomar cada vez más el lado de su madre. «Mamá tiene razón. Mamá sabe mejor. No discutas con mamá». Estas frases se volvieron habituales para mí. Mi propia vida activa y exitosa provocaba cada vez más irritación en Rebeca. Especialmente le molestaba cuando me retrasaba en el trabajo o viajaba por negocios. ¿Qué clase de esposa se comporta así?, se indignaba ella. En una familia, el marido es el proveedor y la esposa debe crear un hogar acogedor, y tú solo corres de un lado a otro con tus traducciones. Mientras tanto, mi carrera iba en ascenso. Me ascendieron a jefa de un grupo de traductores, aumentaron mi sueldo y tuve la posibilidad de elegir proyectos. Empecé a recibir ofertas de otras empresas, incluidas internacionales. Víctor, por el contrario, atravesaba momentos difíciles. En su empresa cambiaron la dirección y el nuevo director no valoró sus métodos de trabajo. En lugar del ascenso que esperaba, lo trasladaron a un puesto de gerente de ventas común. Esto afectó profundamente su orgullo. «Simplemente no ven mi potencial», se quejaba conmigo por las noches. «Podría dirigir todo el departamento y me mantienen en este trabajo aburrido». Además, empezó a faltar cada vez más al trabajo, alegando malestar o problemas familiares. Yo sospechaba que su situación laboral no era tan buena como él contaba. Nuestros problemas financieros también se volvían cada vez más tensos. Víctor consideraba normal gastar dinero en restaurantes caros y nuevos gadgets, incluso cuando su salario era mucho menor que el mío. A menudo me pedía un préstamo hasta la próxima nómina y las sumas se hacían cada vez mayores. «Mali, tú entiendes, son solo dificultades temporales», decía. «Pronto todo se solucionará y te devolveré con intereses».
Yo casi no veía ya mi propio dinero, pero todavía intentaba creer que realmente eran dificultades temporales. Además, el alquiler de mi piso generaba ingresos estables que nos mantenían a flote. Mientras tanto, Rebeca llevaba una vida social activa. Cada semana organizaba una merienda con sus amigas, en la que le gustaba mostrarme como un espécimen exótico. Y aquí está nuestra trabajólica. Imagínense, ayer llegó del trabajo a las 11 de la noche. No sé qué clase de madre será. Los niños necesitan atención, no solo dinero. El tema de los hijos se convirtió en otro punto conflictivo. Tras un año de convivencia, Rebeca comenzó a interesarse regularmente por cuando tendríamos nietos. Cada mes esperaba con ansias buenas noticias y siempre se decepcionaba. A tu edad, Mali, ya deberías pensar en tener hijos, decía. Porque luego podría ser tarde. Yo también quería tener hijos, pero no en ese ambiente. Me parecía que primero debíamos resolver nuestros problemas de vivienda y finanzas, construir una familia verdaderamente sólida y solo después pensar en un niño. Víctor parecía no tener opinión propia al respecto. Cuando estábamos a solas, estaba de acuerdo conmigo en que no era el momento adecuado. Pero en presencia de su madre, de repente empezaba a soñar con un hijo o una hija. Sí, mamá, ya lo estamos planeando. Mali pronto dejará ese trabajo suyo y entonces nos ocuparemos de los niños. ¿Dejar el trabajo? Nunca habíamos discutido esa opción. Pero discutir frente a Rebeca era inútil. Solo apretaba los puños bajo la mesa en silencio. 1 año y medio después de esa vida, ocurrió el primer conflicto serio. Me ofrecieron participar en un gran proyecto internacional que requería frecuentes viajes a Europa. Era una excelente oportunidad para crecer profesionalmente y aumentar considerablemente mis ingresos. Cuando le conté a Víctor, explotó inesperadamente. ¿Estás loca? ¿Qué viajes? Eres una mujer casada. ¿Quién cocinará las cenas mientras tú no estás? ¿Quién se ocupará de la familia? Quedé atónita ante su reacción. Antes de casarnos siempre apoyaba mis ambiciones profesionales, se enorgullecía de mis logros y ahora de repente se había transformado en alguien insatisfecho. Víctor, es una excelente oportunidad para los dos, traté de explicarle. Ganaré mucho más. Podremos ahorrar más rápido para nuestro propio piso. No, cortó él. No daré mi consentimiento para este proyecto. Tendrás que rechazarlo. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿No dar mi consentimiento? ¿Desde cuándo decide él en que puedo o no puedo participar? Esa noche tuvimos una gran pelea. Por primera vez en nuestro matrimonio le grité, diciendo todo lo que había acumulado durante estos meses, sobre su madre, las finanzas y su actitud hacia mí. No entiendo qué te pasó, dije. Te has convertido en otra persona. ¿O siempre has sido así y yo simplemente no lo notaba? Víctor me miraba con una furia fría que nunca había visto en sus ojos. Te has creído demasiado, Mali, murmuró. ¿Piensas que tus traductores son tan importantes? Sin ti, encontrarán a alguien que traduzca. Pero la familia, eso sí es importante. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, me recibió con un ramo de flores y una sonrisa culpable. Perdóname, me exalté. Por supuesto, debes aceptar este proyecto. Te apoyaré. Sus disculpas parecían sinceras y volví a creer que todo podía mejorar. Pero cuando realmente acepté la oferta y partí en mi primer viaje de trabajo, comenzó la verdadera prueba. Rebeca aprovechaba cada oportunidad para recordarme que había dejado a la familia por mi carrera. Víctor se volvía cada día más frío y distante. Y cuando regresaba de los viajes, me interrogaba con detalle, con quién había hablado, por qué me había retrasado, por qué llamaba tan tarde. Una de esas noches,
Cuando regresé de un viaje de trabajo de una semana en Berlín, Víctor me recibió inusualmente entusiasmado. Tengo una gran idea, dijo, ayudándome a desempacar la maleta. Vendamos tu piso y compremos algo más grande. Por ejemplo, un piso de 3 habitaciones. Y también sería bueno tener una casa de campo. ¿Te gusta la naturaleza? ¿Recuerdas lo bien que lo pasamos en la casa de campo de tu amiga? Me quedé paralizada con el vestido en las manos. ¿Vender el piso? Yo pensaba que íbamos a ahorrar para el pago inicial y luego considerar la venta. ¿Para qué esperar? Se sentó a mi lado Víctor. Ahora ganas bien. Yo también pronto tendré un ascenso. Podremos afrontar la hipoteca. Y tu piso será un buen punto de partida para el pago inicial. No sabía qué decir. Por un lado, la idea de mudarnos del piso de mi suegra a nuestra propia vivienda parecía muy atractiva. Por otro, mi piso no era solo una propiedad, sino un símbolo de independencia que había conquistado con tanto esfuerzo. Piensa en el espacio para los futuros niños, continuó Víctor, viendo mis dudas. Un piso grande, aire fresco los fines de semana en la casa de campo. ¿No es eso lo que quieres, niños? Él sabía exactamente qué botones presionar. Claro que soñaba con hijos, con una familia de verdad. Y si para eso había que sacrificar el piso, tal vez no era un precio tan alto. Lo pensaré, respondí finalmente. Es una decisión seria. No se puede tomar de forma impulsiva. Claro, piénsalo, sonrió Víctor. Pero no te demores. Ahora es un buen momento para comprar una propiedad. Durante las siguientes semanas, volvió al tema regularmente, me mostraba anuncios de pisos en venta, me contaba las ventajas de cada barrio, calculaba nuestro presupuesto considerando la venta de mi piso y la posible hipoteca. Rebeca también apoyó inesperadamente la idea. Víctor tiene razón, necesitan su propia vivienda. Si no, viven como estudiantes. Ya es hora de tener un piso familiar normal. Su repentino apoyo a nuestra mudanza me pareció extraño. En estos 2 años nunca había expresado el deseo de que nos mudáramos. Al contrario, siempre insistía en que era más cómodo vivir juntos. Pero estaba tan feliz ante la perspectiva de escapar de su control constante que no analicé demasiado este cambio. La presión aumentaba cada día. Víctor se irritaba si yo expresaba dudas. ¿Qué? ¿No quieres un mejor futuro para nosotros? ¿De verdad te gusta vivir con mi madre? ¿Y los niños? ¿Has pensado en ellos? Escuchaba frases así casi todos los días. Una noche, cuando volvimos a hablar del tema, no pude más. Está bien. Vendamos el piso y compremos algo más grande. Pero solo con la condición de que tomemos todas las decisiones nosotros mismos, sin la intervención de tu madre. Víctor se iluminó. Por supuesto, cielo. Es nuestro piso, nuestra decisión. Mi madre no tiene nada que ver. Vi que mentía. En 2 años de convivencia aprendí a notar esas pequeñas señales, un parpadeo apenas perceptible, una sonrisa demasiado amplia, evitar la mirada. Pero estaba tan cansada de las discusiones constantes que decidí cerrar los ojos ante ello. Al día siguiente llamé a mi madre. Necesitaba el consejo de alguien en quien realmente confiaba. Mamá, Víctor y yo hemos decidido vender mi piso y comprar uno más grande. ¿Qué opinas? Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Luego mi madre preguntó con cautela. ¿Y de quién fue la idea? De Víctor, respondí honestamente. Dice que necesitamos más espacio para los futuros niños. Y además quiere comprar una casa de campo. Ya entiendo, se notaba preocupación en su voz. ¿Y quién será el propietario del nuevo piso? Bueno, probablemente ambos. No lo había pensado antes. Después de todo,
estamos casados. Así que será propiedad conjunta. Mali, la voz de mamá se volvió seria. Hace tiempo que quería decirte algo, pero no me atrevía. No me gusta tu Víctor. Y a su madre tampoco. Veo cómo has cambiado en estos 2 años, te has vuelto nerviosa, siempre preocupada por algo. Esto no parece un matrimonio feliz. Sus palabras me tocaron profundamente. Sabía que nuestro matrimonio estaba lejos de ser perfecto, pero escucharlo de mi madre dolía. Víctor no es perfecto, pero se esfuerza, traté de defender a mi esposo. Todos tenemos periodos difíciles. Tal vez, no discutió mamá. Pero, si de todos modos decidiste vender el apartamento, te propongo hacer una cosa, registra la nueva propiedad a mi nombre. ¿Qué? No podía creer lo que oía. ¿Para qué? Llámalo intuición maternal, respondió mamá con calma. Si todo está bien, como dices, ¿qué importa a nombre de quién esté la propiedad? Y si no lo está, será tu seguro. Quise objetar, decir que era una tontería, que no debía actuar así con mi esposo. Pero algo dentro de mí se estremeció. Tal vez era esa voz interior que había ignorado durante tanto tiempo. Lo pensaré, dije finalmente. Pero no se lo digas a nadie, advirtió mamá, especialmente a Víctor. Si todo realmente está bien, él no necesita conocer esos detalles. Y si no, mejor que no sospeche hasta el último momento. Después de esa conversación, no podía sacar de mi cabeza las palabras de mamá. Comencé a observar a Víctor con más atención, notando detalles que antes no había percibido. Por ejemplo, el hecho de que olvidaba su cartera cada vez más seguido y me pedía pagar la cuenta en el restaurante. O las extrañas conversaciones telefónicas que tenía en voz baja, alejándose a otra habitación. Y también sus visitas demasiado frecuentes a su madre, después de las cuales regresaba con nuevas ideas sobre qué apartamento deberíamos comprar. Una noche, cuando Víctor pensó que ya dormía, accidentalmente escuché su conversación telefónica. Sí, mamá. Todo va según el plan, hablaba en voz baja. Mali aceptó vender el apartamento. Ya arreglé con Derek. Él nos encontrará un comprador. No, ella no sospecha nada. Claro, después de la venta nos ocuparemos de la compra. Ya tengo opciones en mente. Sí, mi parte será del 50%, como corresponde por ley. Yo estaba acostada, temiendo moverme, sintiendo un frío interior que me recorría todo el cuerpo. Mi parte según el plan. ¿De qué hablaba? Traté de convencerme de que había entendido mal, que era solo una conversación sobre la compra de una propiedad. Pero en el fondo sabía que era otra cosa. Al día siguiente llamé a mamá. Tenías razón, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Estoy de acuerdo con tu plan. Pero explícame con más detalle cómo funcionará legalmente. Mamá, como si hubiera esperado esa llamada, comenzó a explicar de inmediato. Resultó que ya había consultado con un abogado y conocía todos los detalles. Vendes tu apartamento, el dinero se transfiere a tu cuenta. Luego me lo transfieres a mí, como un préstamo o para guardarlo. Yo compro el nuevo apartamento y la casa de campo, registrándolos a mi nombre. De hecho, tú vivirás en esas propiedades, las usarás, pero formalmente me pertenecerán a mí. En cualquier momento, si quieres, puedo transferirlas a tu nombre. ¿Y esto es legal? Dudé. Absolutamente, respondió mamá con seguridad. Los familiares pueden regalarse dinero, prestarse dinero, realizar cualquier transacción. No hay nada ilegal en esto. Todavía dudaba. Ese plan me parecía una precaución excesiva. Después de todo, Víctor es mi esposo. Sí, tenemos problemas,
pero no tan graves como para tomar medidas así. No insisto, dijo mamá suavemente, percibiendo mis dudas. Solo te propongo una forma de protegerte. Si todo está bien, como dices, en 1 o 2 años siempre podrás transferir la propiedad a ti y a Víctor. Pero si no, tendrás protección. Esa noche no pude dormir durante mucho tiempo, repasando en mi cabeza las palabras de mamá y la conversación que escuché de Víctor. Algo no cuadraba, algo me inquietaba. Pero, por otro lado, la idea de tener un apartamento de 3 habitaciones y una casa de campo era muy tentadora. Por fin nos iríamos de casa de Rebeca y comenzaríamos a construir nuestra propia familia. Finalmente tomé una decisión, seguiré el plan de mamá, pero solo como medida temporal. Si en 1 año nuestra relación con Víctor mejora, transferiré la propiedad a ambos. Eso será justo. Al día siguiente le informé a Víctor que estaba de acuerdo en vender el apartamento y buscar una nueva vivienda. Perfecto, se iluminó de alegría. Ya estoy listo para ocuparme de eso. Tengo un amigo agente inmobiliario, Derek. Nos ayudará con la venta y encontrará buenas opciones para comprar. Me gustaría elegir yo misma a la gente, dije con cautela. También conozco a alguien. Trabaja en una buena agencia. Víctor frunció el ceño. ¿No confías en mí? Derek es un profesional. Lo conozco desde hace mucho tiempo. No se trata de confianza, traté de hablar con calma. Simplemente es mi apartamento y quiero controlar el proceso de venta. ¿Tu apartamento? En sus ojos apareció algo desagradable. Somos familia, Mali. Lo que es tuyo es mío. ¿No es así? Sentí que todo dentro de mí se tensaba. Ese tono, esa mirada, ¿acaso mamá tenía razón? ¿Y yo no conozco en absoluto al hombre con el que me casé? Claro que somos familia, intenté suavizar la situación. Solo que así me sentiré más tranquila. Yo entiendo mejor estos asuntos. Está bien, aceptó de mala gana. Que sea tu agente. Pero quiero participar en todas las reuniones y negociaciones. Así comenzó el proceso de venta de mi apartamento. Me puse en contacto con Kate, una compañera de clase que trabajaba desde hace varios años en una agencia inmobiliaria. Rápidamente encontró compradores dispuestos a pagar un buen precio. Al mismo tiempo, empezamos a buscar opciones adecuadas para la compra. Víctor, como prometió, participaba activamente en todo el proceso. Iba a las visitas, discutía los detalles de las transacciones, revisaba documentos. Pero noté algo extraño, lo que más le interesaba eran los aspectos legales. ¿Quién sería el propietario? ¿Qué documentos se necesitarían? ¿Cómo se registraría la propiedad? Para alguien que antes no se había interesado en estos temas, resultaba sospechoso. Un día, mientras regresábamos de ver otro apartamento, preguntó, como de paso, ¿y a nombre de quién registraremos el nuevo apartamento? Probablemente a nombre de los dos por igual. Sentí que el corazón empezaba a latir más rápido. Era justamente la pregunta que temía. Creo que al principio a mi nombre, respondí, tratando de hablar despreocupadamente. Después de todo, el dinero viene de la venta de mi apartamento, así que es lógico que yo sea la propietaria. Y luego, cuando tengamos para la reforma y el equipamiento, podremos transferirlo a ambos. Víctor frenó bruscamente el coche y se giró hacia mí. ¿Qué significa al principio a tu nombre? Estamos casados, Mali, todo lo adquirido durante el matrimonio es propiedad común. Tu apartamento era antes del matrimonio, por eso es solo tuyo. El nuevo será comprado cuando ya estemos casados, así que debe ser nuestra propiedad común. Es la ley. Su reacción fue tan brusca que me asusté. ¿Acaso lo había herido de manera tan evidente? Simplemente no lo había pensado,
Traté de suavizar la situación. Claro que lo discutiremos. Lo principal ahora es encontrar una buena opción. Víctor me miró fijamente unos segundos más, luego asintió y arrancó de nuevo el coche. Pero vi que seguía descontento. Esa noche, accidentalmente escuché su conversación con su madre. Ella sospecha algo. Mamá, dijo que quiere registrar el apartamento solo a su nombre. Esto puede arruinarlo todo. Tranquilo, Víctor, la voz de Rebeca sonaba segura. Ella no puede hacerlo. Por ley, si compran una propiedad durante el matrimonio, automáticamente se convierte en propiedad conjunta. Incluso si lo registras solo a su nombre, en caso de divorcio aún recibirás la mitad. Me quedé paralizada detrás de la puerta, sintiendo como la sangre se helaba en mis venas. En caso de divorcio. Significa que ya planean divorciarse y dividir mi apartamento. En ese momento, todas mis dudas desaparecieron. Entendí que mamá tenía razón. Víctor y su madre habían planeado desde el principio este esquema, obligarme a vender mi apartamento, comprar uno nuevo, y luego, divorcio y reparto de bienes. Al final, Víctor obtendría la mitad del valor de mi apartamento sin haber invertido nada de su parte. Al día siguiente me encontré con mamá y le conté la conversación que había escuchado. Lo sabía, suspiró. Pero bien que lo hayas entendido por ti misma. Ahora debemos actuar con mucho cuidado. No deben sospechar de nuestros planes. Elaboramos una estrategia detallada. Continuaría buscando el apartamento y la casa de campo, aparentando no sospechar nada. Pero el dinero de la venta de mi apartamento lo transferiría a mamá y ella compraría la nueva propiedad a su nombre. ¿Y qué le diré a Víctor? Pregunté. Seguro querrá participar en la transacción, firmar documentos. Le dirás que estoy ayudando parcialmente con el dinero, así que, según las condiciones del banco, la propiedad se registrará a mi nombre hasta que se devuelva completamente el préstamo, sugirió mamá. Es una práctica común. Él no debe sospechar nada. Así lo hicimos. Mi apartamento se vendió exitosamente y el dinero fue transferido a mi cuenta. Ese mismo día lo transferí a mamá, formalizando un recibo notarial de préstamo. Mientras tanto, Víctor y yo encontramos un excelente apartamento de 3 habitaciones en un edificio nuevo y una pequeña casa de campo a 50 kilómetros de la ciudad. Víctor estaba encantado con ambas opciones. ¿Te imaginas cómo viviremos? Decía soñador. En el apartamento habrá espacio para todos, y en la casa de campo cultivaremos verduras ecológicas. Cuando llegó el momento de formalizar las transacciones, como había planeado, le dije a Víctor que mamá nos estaba ayudando con el dinero, así que el apartamento y la casa de campo se registrarían a su nombre. Solo temporalmente, me apresuré a añadir al ver cómo cambiaba la expresión de su rostro. En cuanto le devolvamos la deuda, lo tramitaremos a nuestro nombre. Pero eso no está bien, se indignó Víctor. ¿Por qué no puedes simplemente prestarnos el dinero? ¿Para qué tanta complicación con los trámites? Es una condición del banco, repetí la versión que ya tenía preparada. Mamá toma un crédito usando su propiedad como garantía para ayudarnos. Pero el banco exige que la propiedad que compramos también esté a su nombre como garantía adicional. Víctor claramente no me creía, pero no tenía otra opción. Si empezaba a insistir, solo confirmaría mis sospechas. Por eso aceptó de mala gana mi plan. Está bien, que sea según tú. Pero en cuanto tengamos oportunidad, lo tramitaremos todo a nuestro nombre, dijo con firmeza. Por supuesto, cariño, sonreí con la sonrisa más sincera que pude. Las semanas siguientes transcurrieron entre ocupaciones y trámites. Hacíamos documentos, transferíamos dinero, nos reuníamos con vendedores y abogados.
Mamá realmente tomó un pequeño crédito para que mi historia pareciera creíble. Pero la mayor parte del dinero provenía de la venta de mi apartamento. Y llegó el día en que todas las transacciones se completaron. Nos convertimos en dueños, mejor dicho, mi mamá se convirtió en dueña de un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un edificio nuevo y de una acogedora casa de campo con un terreno de 1000 metros cuadrados. Esa misma noche, Víctor y yo abrimos una botella de champán para celebrar el evento. Por la nueva vida, proclamó brindando conmigo. Por la nueva vida. Respondí en eco, sin sospechar cuán proféticas serían esas palabras. Bebimos una copa y de repente Víctor dejó su copa a un lado y me miró seriamente. Mali, necesitamos hablar. Algo en su tono me hizo tensarme por dentro. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. He pensado mucho y llegué a la conclusión de que sería mejor separarnos. Lo miré sin poder creer lo que oía. Aunque en el fondo lo esperaba, no pensé que sucedería tan rápido, tan sin ceremonias. Tan pronto como compré el apartamento y la casa de campo, mi marido solicitó el divorcio y la división de bienes, y mi suegra organizó una fiesta. Pero ellos no sabían lo mucho que se estaban equivocando. ¿Separarnos? Repetí lentamente. ¿Por qué? Somos demasiado diferentes. Víctor hablaba con frases memorizadas, como si hubiera ensayado este discurso. Tenemos valores distintos, perspectivas distintas sobre la vida. Tú estás demasiado concentrada en tu carrera, y yo quiero una familia de verdad. Creo que ambos estaremos mejor si nos separamos ahora, antes de cometer errores irreparables. Entiendo, mi voz sonaba sorprendentemente tranquila, aunque por dentro hervía de rabia y resentimiento. ¿Y cuándo llegaste a esta conclusión? ¿No sería casualmente cuando compramos el nuevo apartamento y la casa de campo? Víctor se mostró incómodo por un instante, pero rápidamente se recompuso. No tiene nada que ver con las propiedades. Hace tiempo que lo estoy pensando. Ahora que resolvimos el tema de vivienda, podemos ocuparnos tranquilamente del divorcio. Ocuparse tranquilamente del divorcio, repetí en eco. ¿Y ya presentaste la demanda? Sí, no intentó disimular su falta de vergüenza. Esta mañana. Y también presenté la demanda de división de bienes. ¿Qué bienes? Traté de sonar desconcertada, aunque sabía perfectamente a qué se refería. El apartamento y la casa de campo, ahora su voz tenía un tinte metálico. Fueron comprados durante el matrimonio, así que son bienes comunes. Por ley me corresponde la mitad. Guardé silencio, mirando al hombre que una vez amé y en quien confié. Frente a mí estaba un completo extraño con mirada fría y calculadora. Pero están a nombre de mi mamá, dije finalmente. Eso no importa, respondió Víctor. Lo importante es la fuente del dinero, y fue obtenido de la venta de tu apartamento, que vendiste estando casada conmigo. Así que es nuestro dinero común, y las propiedades compradas con él también son comunes. El tribunal decidirá mi parte. Hablaba con seguridad, como alguien que se había preparado para esta conversación. Seguro había consultado a abogados y estudiado la ley. Veía en sus ojos la anticipación de la victoria. Ya dividía mentalmente el dinero que obtendría de la venta de su parte del apartamento y la casa de campo. ¿Y dónde vivirás después del divorcio? Pregunté. Al principio en casa de mamá, se encogió de hombros. Y luego, cuando reciba mi parte de la venta de los bienes, compraré algo propio o viviré de los intereses. Ya veremos. Entiendo, me levanté de la mesa. Sabes, hoy estoy demasiado cansada para conversaciones tan serias. Volvamos a esto mañana. No hace falta posponerlo. Víctor también se levantó. Ya recogí mis cosas y hoy me mudo a casa de mi mamá.
Y mañana recibirás la notificación oficial de mi abogado. ¿Tan rápido? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Ni siquiera quieres intentar arreglar las cosas? ¿Arreglar qué? Se rió con ironía. Ya no me amas. Yo tampoco a ti. ¿Para qué alargarlo? Lo observé recoger sus cosas, varias maletas, que resultaron estar empaquetadas desde hacía tiempo. Todo estaba planeado, todo calculado al detalle. Por cierto, las dejó justo en la puerta. Mamá organiza una pequeña fiesta esta noche. Celebramos mi regreso a la soltería. ¿No quieres unirte? Y se rió, claramente satisfecho con su broma cruel. Cuando la puerta se cerró tras él, me dejé caer sin fuerzas en el sofá. Aunque sospechaba de sus planes, la realidad fue mucho más dolorosa de lo que esperaba. 2 años de matrimonio, 2 años que gasté en alguien que solo veía en mí una fuente de beneficio. Llamé a mi mamá y le conté lo sucedido. Ven a mi casa, me ofreció de inmediato. No te quedes sola. No, mamá, estoy bien, la tranquilicé. Mejor dime qué pasará ahora. ¿Realmente puede reclamar una parte del apartamento y de la casa de campo? Claro que no, respondió con seguridad. ¿Podrá demostrar que esos bienes fueron comprados con el dinero de la venta de tu apartamento? Según los documentos, los compré con mis propios fondos. Tenemos un recibo notariado del préstamo, según el cual me prestaste el dinero para necesidades personales. Y como lo usé, es asunto mío. ¿Y si él demuestra que el dinero de la venta de mi apartamento te fue transferido específicamente para comprar la nueva propiedad? No podrá, respondió mamá con calma. Recibí un préstamo tuyo, que por ley se convierte en mi propiedad desde el momento de recibirlo. Luego, lo administré a mi discreción. Que decidiera comprar bienes inmuebles fue mi decisión personal. Víctor no tiene nada que ver con eso. Su seguridad me calmó un poco, pero la ansiedad no desaparecía. ¿Y si existen lagunas legales que desconocemos? ¿Y si Víctor encuentra un buen abogado que pueda burlar nuestro plan? Al día siguiente, como había prometido Víctor, me llamó su abogado, Vance Grace, y me informó que representaba los intereses de mi esposo en el proceso de divorcio. Me recomendó encarecidamente no complicar la situación y aceptar un acuerdo amistoso sobre la división de bienes. Su esposo está dispuesto a conformarse con el 30% del valor de los bienes, dijo con tono profesional. Es una oferta muy generosa, considerando que por ley le corresponde la mitad. ¿Qué bienes? Decidí mantener la postura de total desconocimiento. No tenemos bienes comunes. No juegue, Mali, su voz adquirió un tono firme. Sabemos que vendió su apartamento por $200,000 y con ese dinero compró un apartamento de 3 habitaciones y una casa de campo, registrándolos a nombre de su madre. Es un intento de ocultar bienes comunes, lo cual es ilegal. Se equivoca, traté de sonar confiada. Vendí mi apartamento y presté el dinero a mi madre para sus necesidades personales. Ella compró la propiedad con sus propios fondos. Son operaciones completamente independientes. El tribunal determinará las relaciones entre ellas. Ahora el abogado ni siquiera intentó ocultar la amenaza en su voz. Tenemos pruebas de que actuó con la intención de ocultar bienes de la división. Esto podría tener graves consecuencias para usted. Gracias por la advertencia, decidí terminar la incómoda conversación. Pero prefiero comunicarme con usted a través de mi abogado. Adiós. Después de esa llamada, comprendí que realmente necesitaba ayuda legal profesional. Contacté a un abogado conocido que me había recomendado una amiga. Anthony Smith, un experimentado abogado de derecho familiar, escuchó atentamente mi historia. La situación no es sencilla, pero no es desesperada, dijo tras revisar todos los documentos.
Su exesposo intentará demostrar que la transferencia de dinero a su madre y la compra posterior de bienes inmuebles fueron operaciones simuladas para ocultar bienes. Pero no tiene pruebas directas de ello. Y nosotros tenemos todos los documentos necesarios, legalmente válidos. ¿Entonces podemos ganar? Pregunté con esperanza. Diría que tenemos buenas posibilidades, respondió Anthony Smith con cautela. Pero hay que estar preparados para que el proceso sea largo y desagradable. Su esposo claramente va en serio. Y, de hecho, el proceso resultó exactamente así, largo y desagradable. Víctor y su abogado utilizaron todos los medios posibles para demostrar que yo había ocultado bienes deliberadamente para evitar su reparto. Presentaron impresiones de nuestras conversaciones telefónicas con mi madre. Resultó que Víctor había solicitado el detalle de mis llamadas al operador. Testimonios. Rebeca aseguraba con juramento que me había oído discutir con mi madre un plan para ocultar bienes. Incluso mostraron supuestas notas mías con un plan de acción, obviamente falsificadas. Pero nosotros teníamos documentos legales irrefutables, un contrato de préstamo entre mi madre y yo, un recibo de dinero recibido, extractos bancarios que confirmaban el movimiento de fondos, contratos de compraventa donde mi madre figuraba como única compradora. Durante una de las audiencias ocurrió un episodio especialmente revelador. El abogado de Víctor insistía en que mi madre no podía comprar propiedades con su dinero, ya que no tenía ingresos suficientes. Cheryl, díganos, por favor, ¿cuál es su ingreso? Preguntó a mi madre, llamada como testigo. Tengo pensión, respondió mi madre con tranquilidad. Y los ahorros que he acumulado toda mi vida, además de ingresos por alquilar propiedades comerciales. ¿Propiedades comerciales? El abogado claramente no esperaba esa respuesta. Poseo 2 pequeñas tiendas que alquilo, explicó mi madre. Me las dejaron mis padres. Era la pura verdad, desconocida tanto para Víctor como para su madre. Mis abuelos realmente poseían esas pequeñas tiendas que tras su fallecimiento pasaron a mi madre. Nunca presumió de esa propiedad, llevaba una vida modesta, pero los ingresos del alquiler le daban cierta independencia financiera. El rostro del abogado de Víctor se alargó y Víctor palideció. Evidentemente, esperaban un panorama completamente distinto. Mi madre presentó al tribunal todos los documentos necesarios que confirmaban la propiedad de los locales comerciales y los contratos de arrendamiento. Gradualmente, la posición de Víctor se debilitaba. Con cada audiencia, sus argumentos se estrellaban contra hechos legales irrefutables. Y finalmente llegó el día en que el tribunal debía emitir su decisión. La sala estaba inusualmente llena. Observé que, además de los participantes habituales del proceso, estaba presente el grupo de apoyo de Rebeca, varias amigas suyas que murmuraban con aire satisfecho. La propia Rebeca estaba sentada junto a su hijo, mirando de vez en cuando hacia mí con un triunfo apenas disimulado. Cuando el juez comenzó a leer la decisión, sentí como mi corazón latía con fuerza en el pecho. A pesar de todas las garantías de mi abogado, hasta el último momento temí que, de alguna manera, Víctor pudiera ganar. Se desestima por completo la demanda de Víctor contra Molly Cooper sobre la división de bienes adquiridos durante el matrimonio. No comprendí de inmediato el significado de esas palabras. ¿Desestimar por completo? ¿Acaso habíamos ganado? La decisión continuaba con un análisis detallado de todas las pruebas presentadas y la justificación legal de por qué el apartamento y la casa de campo adquiridos por mi madre no podían considerarse bienes comunes del matrimonio. El tribunal reconoció que el dinero obtenido de la venta de mi apartamento previo al matrimonio fue entregado a mi madre como préstamo, respaldado por documentos notariales. Y la adquisición posterior de bienes raíces por parte de mi madre fue su decisión personal como persona física independiente.
Cuando el juez terminó de leer la decisión, se hizo un silencio en la sala. Miré a Víctor. Estaba sentado, literalmente congelado, con los ojos muy abiertos. Su abogado hojeaba febrilmente algunos papeles, como si aún esperara encontrar un argumento salvador. Rebeca, pálida y demacrada, apretaba con fuerza la mano de su hijo. «Esto es imposible», susurró lo suficientemente fuerte para que yo escuchara. No podían hacer esto. Debían dividir. Me levanté de mi asiento y, acompañada por el abogado, me dirigí a la salida. Al pasar junto a Víctor, nos cruzamos con la mirada. En sus ojos había toda una gama de emociones: ira, incredulidad, desconcierto y algo parecido al respeto. Por primera vez desde que nos conocimos, me miraba no como un medio para lograr sus objetivos, sino como una adversaria digna. «¿Cómo pudiste?», fue todo lo que preguntó. «De la misma manera que tú», respondí con calma. «Solo que yo defendí lo mío, y tú intentaste quitar lo ajeno». Salí del edificio del tribunal siendo otra persona. Como si un enorme peso que había llevado sobre mis hombros todo este tiempo finalmente se hubiera ido. No solo había ganado el proceso judicial, sino también la batalla de la vida contra alguien que intentó aprovecharse de mí. Después del juicio, el proceso de divorcio transcurrió rápido y sin complicaciones. Realmente no teníamos bienes comunes que debieran ser divididos. Víctor no impugnó la decisión del tribunal, aparentemente comprendiendo la falta de perspectiva de continuar la lucha. Unas semanas después del divorcio, me encontré por casualidad con Rebeca en el supermercado. Se la veía visiblemente envejecida y de algún modo encogida, habiendo perdido su habitual aire de superioridad. Al verme, se dio la vuelta bruscamente, a punto de irse, pero luego se detuvo y se acercó. «¿Estás satisfecha?», preguntó con amargura. «Destruiste una familia, dejaste a Víctor con las manos vacías». «No destruí la familia, Rebeca», respondí con calma. Su hijo tomó esa decisión por sí mismo, tan pronto decidió que había obtenido de mí todo lo que quería. Y en cuanto a con las manos vacías, no dramatices. Víctor tiene trabajo, educación y, lo más importante, les tiene a ustedes, listos para apoyarlo en cualquier aventura. Pensábamos que eras una chica sencilla, fácil de manipular, confesó de repente, mirando a algún punto más allá de mí. ¿Y resultaste ser más astuta que todos nosotros? No más astuta, negué con la cabeza. Simplemente defendí lo que gané honestamente. Y tenía a mi madre, que me apoyó igual que ustedes apoyaban a su hijo. Solo con una diferencia, ella me enseñó a defenderme, no a atacar a los demás. Rebeca no respondió nada, solo frunció los labios y siguió su camino, empujando su carrito de compras. La observé alejarse, sintiendo una extraña sensación, no de regocijo ni triunfo, sino de una especie de satisfacción triste. Había ganado, pero esa victoria no me trajo alegría pura. Se habían invertido demasiadas fuerzas, tiempo y emociones en una persona que no valía ni un minuto de mi vida. Ya habían pasado casi 2 años desde aquel memorable día en el tribunal. Sigo viviendo en ese mismo apartamento de 3 habitaciones que compramos mi madre y yo. Solo que ahora está a mi nombre. Mi madre lo transfirió inmediatamente después de concluir todos los trámites judiciales. Mi carrera sigue avanzando. Fui ascendida a directora del Departamento de Proyectos Internacionales. Mis ingresos han aumentado considerablemente. Ahora viajo en viajes de trabajo con más frecuencia, sin preocuparme por el descontento de alguien en casa. También conservé la casa de campo. Cada fin de semana, desde la primavera temprana hasta el otoño tardío, voy allí, cultivo flores y verduras, me reúno con amigos, organizo barbacoas. Mi madre a menudo se une a mí,
y trabajamos juntas en el jardín o simplemente nos sentamos en el porche, tomamos té y charlamos. Casi no sé nada de Víctor. A veces llegan rumores por conocidos en común de que intenta iniciar una relación con alguna nueva chica, pero hasta ahora sin éxito. Dicen que cambió mucho tras nuestro divorcio, se volvió reservado, irritable. Tal vez esta experiencia le haya enseñado algo. O tal vez solo busque una nueva víctima para sus manipulaciones. En cualquier caso, eso ya no es mi problema. No me arrepiento de lo ocurrido. Claro, 2 años de vida invertidos en una relación con alguien que solo me veía como fuente de beneficios son una gran pérdida. Pero aprendí mucho en ese tiempo, me hice más fuerte, más sabia, aprendí a reconocer la falsedad y a diferenciar los sentimientos genuinos del juego. Es una experiencia costosa, pero valiosa. Recientemente conocí a un hombre interesante. Trabaja como arquitecto. Nos conocimos en una exposición internacional, donde yo era traductora. Comenzamos a comunicarnos, nos vemos de vez en cuando, vamos al cine o a exposiciones. Es muy diferente a Víctor, tranquilo, confiable, sin frases grandilocuentes ni gestos exagerados. No sé cómo evolucionará nuestra relación, pero hay algo que sé con certeza, ahora seré mucho más cautelosa. No en el sentido de desconfiar de las personas, sino de prestar más atención a quien dejo entrar en mi vida. Y lo más importante, entendí la importancia de tener a personas a nuestro lado que realmente nos aman y se preocupan por nuestro bienestar. Para mí, esa persona es mi madre. Su sabiduría, previsión y apoyo incondicional me salvaron de grandes pérdidas y decepciones. Me enseñó el principio más importante de la vida, confiar en las personas, pero siempre tener un plan B, porque en esta vida somos responsables de nuestra propia felicidad y bienestar. A veces, por las noches, me siento en el balcón de mi apartamento, miro la ciudad extendiéndose abajo y reflexiono sobre lo asombroso que es el curso de la vida. Como personas que deberían ser las más cercanas pueden traicionarnos, mientras aquellos a quienes damos por sentado resultan ser nuestros salvadores. Mi historia podría haber terminado de manera muy diferente. Podría haber perdido todo lo que gané con esfuerzo, quedarme sin hogar, con el corazón roto y la fe en las personas dañada. Pero gracias a la sabiduría de mi madre y a mi determinación, no solo conservé mis bienes, sino que también gané una nueva vida libre. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que tu intuición te dice que algo está mal, escúchala. No temas tomar precauciones, aunque los demás te consideren paranoica. Al final, es mejor prevenir y equivocarse que perderlo todo por una confianza injustificada. Y recuerda, el amor verdadero nunca te pedirá sacrificios que no estés dispuesta a hacer. No manipulará tus emociones, ni te hará sentir culpable, ni impondrá condiciones. El amor verdadero te acepta tal como eres y solo desea lo mejor para ti. Agradezco al destino esta lección, por amarga que haya sido. Me convirtió en quien soy hoy, una mujer fuerte e independiente, que conoce su valor y no permitirá que nadie le arrebate lo que le pertenece por derecho. En cuanto a Víctor y su madre, hace tiempo los perdoné, no por ellos, sino por mí misma, porque la ira y el rencor son cargas pesadas que no vale la pena llevar. Cumplieron su papel en mi vida y desaparecieron del escenario. Yo continúo escribiendo mi historia. Y ahora es realmente mi historia, sin guiones ni instrucciones ajenas. A veces, la mejor respuesta es una vida feliz tras todas las pruebas. Y yo planeo hacer mi vida exactamente así, feliz, plena, libre de personas tóxicas y manipulaciones. Es mi última jugada en un juego ajeno, salir victoriosa y empezar mi propio juego con mis propias reglas.